Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos una cordial bienvenida a la casa del Señor. Como dicen por ahí, hoy tenemos casa llena. Damos gracias a Dios porque Él nos permite compartir la palabra del Señor. Siempre será un precioso privilegio el hecho de que Dios nos ha dejado su palabra para prestar atención a todo lo que ella nos dice. Y quisiera que me acompañen en la lectura de esta mañana en el libro de Jonás, el capítulo 1, y veremos los versos del 1 hasta el 6. Tengamos nuestras Biblias listas en este precioso pasaje. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 6. Y antes quisiera con ustedes tener un tiempo de oración para que el Señor nos guíe, nos dirija, y no sea el pastor el que hable, sino que sea el Señor mismo el que hable lo que dice su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por habernos hablado, Señor, todo este tiempo por medio de Malaquías, Señor, y ahora que vamos a predicar, Señor, tu palabra en este precioso libro, el libro de Jonás, podamos encontrar un espejo, Señor, de las situaciones que vemos capítulo a capítulo, Señor, también en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, porque tu palabra es perfecta, es inerrante, es inspirada, es suficiente, Señor. Y tenemos la palabra más segura, oh Dios, tenemos el consejo más sabio, más certero y eficiente para guiar y corregir nuestras vidas. Te rogamos, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo en esta mañana, y que seas, Señor, redarguyendo nuestros corazones y también motivándonos a una vida, Señor, consagrada a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Varias urgencias, mis amados hermanos, que encontramos en el día de hoy dentro de la iglesia, es que los creyentes no procuramos vivir con autoridad espiritual. Es verdad que a veces nos conformamos con una vida, digamos, balanceada dentro de las cosas del Señor, y nos conformamos con decir, bueno, algo sé de la Escritura, algo conozco de la palabra, canto las alabanzas, yo pongo en mi carro, pongo lo que el Señor pone allí en la radio, pero muchas veces no queremos comprometernos un poco más porque quizá pensamos que ese no es nuestro llamado. Y nos falta autoridad espiritual. Y cuando digo autoridad espiritual no me estoy refiriendo a cargos en la iglesia. No me estoy refiriendo a pertenecer al cuerpo de diáconos, o ser pastor, o ser un maestro, o pararse frente a la gente y dirigir alguno de los cultos, alguna de las cosas que nosotros hacemos para el Señor. Nos estamos refiriendo a una vida que esté respaldada con la palabra del Señor, pero también esté respaldada con una vida práctica, con una vida consagrada. El día de hoy hemos cantado el himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Los creyentes, por un lado, no quieren buscar autoridad espiritual porque no quieren profundizar en la palabra de Dios ni en una vida de oración. Como hemos dicho, estamos contentos con lo que tenemos y creemos que como ya tenemos tantos años en el Evangelio, con eso es suficiente para sobrevivir espiritualmente. Con eso es suficiente para decir, bueno, yo soy salvo, el Señor me ha dado vida eterna y yo sé que un día estaré en su presencia. Pero el problema es que pensar de esa manera trae dos consecuencias que nos alejan del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuáles son estas consecuencias? Por un lado, no podemos tener vidas santas si no escudriñamos las Escrituras.
Porque vivir una vida que agrada al Señor o tener una vida santa viene producto de pasar tiempo escuchando la voz del Señor, prestando atención a lo que Él dice. Escudriñar lo que dice su palabra, no solamente leer, porque a veces lo hacemos para cumplir. ¿Cuántos de nosotros a veces nos levantamos y dice, bueno, hoy día tenemos que leer una porción de la palabra, voy a escoger un salmo, voy a hacer esta lectura? Pero hermanos, el Señor nos manda a profundizar un poco más en nuestra vida espiritual, a desmenuzar su palabra, a volver a masticar una y otra vez lo que dice el Señor aquí en las Escrituras. Y la segunda consecuencia es que no tenemos poder para ser una iglesia evangelizadora. Ni vivir una vida santa, ni vivir una vida consagrada, pero tampoco ser una iglesia evangelizadora, porque llevar una vida santa que agrade al Señor, que esté consagrada a Él, nos va a llevar a avivar el fuego que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esa es una consecuencia de una vida que tiene autoridad espiritual. A veces nos conformamos, hermanos, con la parte devocional, pero como que nos descuidamos de la parte evangelística. ¿Cuántos quieren abrir una célula en su casa? Y los grillitos empiezan a cantar. Cric, 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 cric. ¿Cuántos quieren venir en la tarde para salir a evangelizar a nuestra comunidad de al frente? Y los grillitos empiezan a cantar. Y hermanos, el Señor por medio de este pasaje nos quiere mover a no permanecer en el estado en que estamos, a salir de una cristiandad pasiva. El Señor nos llama a ser cristianos activos, con vidas fructíferas. ¿Cuántos de nosotros estamos o reconocemos que estamos teniendo vidas fructíferas en nuestro caminar cristiano? ¿Cuántos de nosotros podemos estar confiados de que el día que el Señor venga por su iglesia, podamos presentarle los frutos de nuestra vida? Y Señor, estos son los frutos que traigo para ti. Porque el Señor a todos nos ha dado semilla. La Biblia nos enseña que el sembrador tiene semilla porque es Dios el que le ha dado una semilla para sembrar. Pero a veces, hermanos, descuidamos pasar tiempo en la palabra del Señor, que vendría a ser la semilla principal. Y esa semilla, en lugar de salirla a plantar, a veces la tenemos por ahí media reseca y la tenemos guardada. O somos cristianos activos o somos cristianos pasivos. O somos cristianos espirituales o somos cristianos carnales. O somos cristianos despiertos o somos cristianos dormilones en la vida espiritual. Por esa razón le he puesto al tema de este mensaje: ¿cristianos o dormilones evangélicos? ¿Qué somos? Somos cristianos porque el nombre de cristiano es algo que realmente nos llama a pensar si estamos viviendo como discípulos de Cristo, si estamos viviendo como vivía el Señor Jesucristo, o somos de pronto dormilones evangélicos, dormilones religiosos. Tenemos simplemente la etiqueta de ser evangélicos. Abramos nuestras Biblias en Jonás 1, del 1 al 6, y mire lo que nos dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis,
y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Mírenlo, al dormilón. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. La primera enseñanza, hermanos, que quiero compartirles en esta mañana es que los dormilones espirituales no están conscientes del llamado ni la urgencia de la palabra de Dios. Permítame repetirle. Los dormilones espirituales no están conscientes del llamado que el Señor nos hace a todos sus hijos, a todos los creyentes, de buscar su palabra, ni tampoco de la urgencia que es buscar la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, nos conformamos con solo un día a la semana abrir nuestras Biblias. El resto de los días está empolvada. Y quisiera que nos examinemos si nosotros somos estos dormilones espirituales. El Señor me ha hablado mucho por medio de este pasaje y creo que también a todos nosotros nos va a hablar. ¿Cuál era el llamado en la vida de Jonás? Jonás era un profeta del Señor. Jonás era un profeta de Jehová y el principal llamado que Jonás tenía era de pregonar su palabra. Era de hablar lo que Dios le había dejado a él, lo que Dios le había dado. Por eso el verso 1 dice: vino palabra de ¿quién a Jonás? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. El Señor, hermanos, nos ha mostrado tanta misericordia por medio de dirigir su voz, dirigir sus palabras al hombre. Un Dios infinito, un Dios inmenso, un Dios inmutable, un Dios omnipotente que decide tener relación con seres infinitamente pequeños en relación a lo que Él es. Y aquí vemos que el Señor refiere sus palabras a Jonás para que él obedezca y vaya a predicar un mensaje que no solamente sale de la boca de Dios, sino que también sale de su corazón, que es clemente y misericordioso. Si nosotros recordamos o miramos el contexto de la relación que tenía Israel con este pueblo que vamos a verlo más adelante, que se llama el pueblo de Nínive, nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este pueblo era un pueblo que era el archienemigo de Israel, que los habían perseguido, que les estaba haciendo la vida imposible. Por eso vemos que la palabra del Señor no solamente sale de su boca, sino que también sale de un corazón clemente y misericordioso, primero para con nosotros, pero luego también para con aquellos a quienes debemos de compartirles la palabra del Señor, para aquellos que debemos compartirles el Evangelio. A eso nos llama el Señor. El Señor no nos llama solamente a engordarnos espiritualmente. El Señor no nos llama solamente a ser pepudos espirituales.
Porque a veces pensamos que la palabra de Dios es para hacernos más pepudos, para jactarnos un poco más, para decir yo sé más que el otro. Pero la palabra del Señor es, hermanos, para que nosotros la podamos tener y la podamos administrar. Porque un día el Señor nos va a pedir cuenta, no solamente de las cosas que teníamos, no solamente de lo que el Señor nos dio, Él también nos va a pedir cuenta de qué hicimos con su palabra. ¿Qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con la semilla que yo te di? No podemos ser predicadores del Señor si no queremos hablar su palabra. Esa es la comisión, hablar lo que Dios nos manda para la salvación de otros, para la salvación de nuestros vecinos, para la salvación de nuestro prójimo. Por eso el Señor, cuando levantó profeta en el Antiguo Testamento, Él les clarificó que Él pondría sus propias palabras en su boca, que ellos no tendrían que preocuparse de qué hablar, sino que Él les hablará todo lo que Él les iba a mandar a los pueblos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Deuteronomio 18, 18. Y les dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les sugiera. No, todo lo que yo les mandare. Hermanos, es un mandato del Señor el que tenemos nosotros. Por esa razón debemos profundizar en las Escrituras para poder administrar bien lo que Dios nos ha dejado gratuitamente por haber recibido el Evangelio. Nos ha dejado una tremenda fuente inagotable de riqueza, su palabra. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Dice: les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Uno a veces puede decir, sí, pero lo que pasa es que esta persona tiene un corazón duro y va a despreciar el Evangelio y de nada me sirve hablarle. Mis amados hermanos, aquí la comisión, aquí el mandato es que les hablemos la palabra del Señor, sea que escuchen o sea que no quieran escuchar. Ese es el mandato, ese era el mandato que había recibido Jonás. Por eso el versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Y con este texto, con este primer versículo, queremos resaltar y exaltar la palabra de Jehová, que es importante, que es fuente inagotable de salvación, fuente inagotable de sabiduría, fuente inagotable de consejo para todas nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestra relación con nuestros jefes, nuestras relaciones laborales. El día de hoy, hermanos, nosotros vemos que hay muchos predicadores como Jonás. Mire lo que dice el versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir de la palabra del Señor, para huir de lo que le había dicho el Señor. Por eso decimos que el día de hoy hay muchos predicadores como Jonás. Huyen de decir lo que Dios nos exige que digamos. No quieren decir lo que el Señor les manda en su palabra. Ni siquiera ahora quieren usar la Biblia en sus predicaciones.
Ni siquiera quieren utilizar pasajes bíblicos en sus predicaciones. Escuchaba una entrevista a Dante Gebel, un predicador muy famoso. Y la anfitriona del programa le preguntaba: ¿tú no usas la Biblia como referencia para todo? A lo que él responde: no, porque eso sería adorar a la Biblia. Yo uso a Dios para todo. A Dios no lo podemos meter en 66 libros, dice este predicador. Así como él, hermanos, hay mucha gente que el día de hoy se rehúsa a predicar la Biblia. Se rehúsa a deslizarse por los pasajes de la Biblia. Se rehúsan a descansar en los pasajes de la Escritura. Se rehúsan a confiar en todo el consejo de Dios para todos nosotros que somos la iglesia y también para aquellos que quieren acercarse al Señor sinceramente y de todo corazón. Hay mucha gente que considera más pertinente enseñar sus propias experiencias de Dios. Les quiero compartir en esta mañana lo que Dios me habló, lo que Dios me reveló en un sueño, lo que Dios me hizo entender, la experiencia que pasé de una o de otra forma en mi tiempo con Dios. El día de hoy está muy de moda decir: Dios me habló, Dios me mostró, Dios me enseñó. Pero no está de moda decir: mira lo que encontré en Efesios, mira lo que encontré en Zacarías, mira lo que dicen los Salmos, mira lo que dice Génesis. No está de moda, hermanos, escudriñar toda la Escritura. No está de moda sumergirnos en el mundo de la Biblia. Eso no está de moda. Lo que está de moda es decir: Dios me dijo que te diga, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me mostró. Hay mucha gente que considera más pertinente enseñar sus propias experiencias de Dios. Estos predicadores tienen mucha audiencia, porque así como son ellos, también es la gente que los quiere escuchar. Ni ellos quieren escudriñar las Escrituras, ni la gente que los escucha y que se amontona quiere saber más de la Biblia. Mis amados hermanos, no quieren predicar la palabra del Señor, no quieren predicar la Biblia porque la Biblia habla de ellos. Porque la Biblia desenmascara quiénes son estos. Que habla revelación del Señor, ni siquiera sin dedicarle tiempo a un estudio de lo que dice su palabra. Mire lo que dice 2 a Timoteo, capítulo 4, cuando Pablo le escribe a este joven pastor. No le dice: procura tener revelaciones, visiones, procura escuchar la voz de Dios. Él le dice: te encarezco, te ruego con todo mi corazón, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Ese es el mandato y la comisión que Dios nos ha dejado, que prediques la palabra. ¿Qué tan difícil es interpretar esto? Que prediques la palabra. Y que prediques la palabra significa que estudies tu Biblia, que estudies tu palabra. ¿Cómo la iglesia, hermanos, va a predicar la palabra si no le dedica tiempo al estudio de la palabra? ¿Cuándo vamos a ser predicadores los que estamos aquí?
¿Cuándo vamos a ser evangelistas los que estamos aquí? ¿Cuándo vamos a ser misioneros los que estamos aquí? ¿Cuándo vamos a ser maestros los que estamos aquí, hermanos? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Con qué? Con la palabra. Que redargullas, que llames la atención, pero no con enojo. No con tus propios razonamientos, con la palabra. Si quieres redarguir a otro, porque es necesario, usemos la palabra del Señor. Dice, exhorta con toda exasperación. No, exhorta con paciencia. ¿Cuántas veces, hermanos, debemos tener paciencia con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros jefes? ¿Cuántos están aquí a punto de tirar la toalla de ese trabajo porque su jefe ya no lo soporta? El Señor dice aquí, con paciencia. Exhorta con paciencia y doctrina. Debemos, hermanos, tener que enseñar doctrina, palabra del Señor. ¿Dónde está la doctrina? En cualquiera de los libros que tenemos en las Escrituras. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propios pensamientos, sus propias filosofías, sus propias fábulas, sus inventos y sus propias revelaciones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la mentira. Mucha mentira escuchamos el día de hoy. Por eso debemos, hermanos, prestar atención a la palabra de Jehová. Por eso dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. ¿A cuántos de nosotros ha venido la palabra de Jehová? ¿Y qué estamos haciendo con la palabra de Jehová? El mensaje que el Señor le da aquí a Jonás no era para mañana, para pasado, para después de las vacaciones. No, era un mensaje urgente, era un mensaje que tenía una urgencia, que tenía que ser predicado inmediatamente, pero también era un mensaje chocante. Mire lo que dice el versículo 2, levántate ahora, levántate, es en este momento, levántate y ve a Nínive, a donde nos quiere enviar el Señor. ¿Cuál es la misión que Dios está poniendo en tu corazón? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Jonás la conocía muy bien, eran sus enemigos. Muy probablemente Jonás los odiaba, quería destrucción para esa ciudad. Quería que se haga justicia para con esa ciudad. Quería que el fuego de Dios descienda y los consuma. Pero el Señor dice, levántate, no los voy a consumir sin antes darles mi palabra. Levántate y ve y predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mis amados hermanos, es cierto que en la palabra del Señor encontramos palabras consoladoras, palabras motivadoras, palabras bonitas, palabras de ánimo, palabras de bendición, pero cuando Dios llama a una persona a predicar el evangelio de salvación, no lo hace para entretener a la gente, para sonar agradable a la gente, para que su mensaje suene fácil de aceptar, porque a veces queremos moldear el mensaje y que sea un mensaje atractivo, que sea agradable al oído. El Señor nos llama para confrontar el pecado y predicar arrepentimiento.
Eso es lo que salía del corazón de Jehová, del corazón clemente y misericordioso. Porque cuando predicamos del pecado y cuando predicamos arrepentimiento, estamos mostrando la misericordia y la benevolencia de Jehová para el perdido. Pero cuando los distraemos con fábulas y cuando los distraemos con falsas promesas, y cuando los distraemos con estrategias humanas, hermanos, les estamos quitando tiempo para que salgan de la condenación. De seguro, hermanos, el profeta, en el día de hoy, el evangelista, el pastor, va a ganarse el desprecio de mucha gente por predicar la palabra del Señor. No va a ser bien visto. Mucha gente se va a resentir. Mucha gente dirá, bueno, el pastor me está poniendo el ojo porque está predicando del pecado y yo estoy en pecado y de pronto alguien le habrá contado mi pecado. Pero hermanos, la palabra del Señor nos cae a todos, porque todos necesitamos, todos fallamos, todos pecamos. Todos en algún momento nos rebelamos. Pero como dice la palabra del Señor, más importante es agradar a Dios antes que a los hombres. No importa si la gente no recibe el mensaje. No importa si de pronto alguien que escucha el Evangelio viene delante de nosotros a decir que lo que estamos diciendo es algo muy duro, algo muy radical, que deberíamos utilizar palabras más sencillas, más suaves para predicar sobre estas cosas. Hechos capítulo 5, versículo 27 al 29, mire lo que dice. Hechos capítulo 5, 27 al 29, mire lo que dice. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Ahí estaba Pedro, estaban algunos apóstoles, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaseis ese nombre, el nombre de Jesús? ¿Que ustedes no entendieron que no tienen que predicar sobre esas cosas? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Han hecho todo lo contrario de lo que les hemos pedido y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis amados hermanos, es necesario obedecer a Dios antes que seguir las modas de los liberales. Es necesario obedecer a Dios antes que seguir estrategias que busquen otra cosa antes que edificar a la iglesia del Señor y exhortarle a una vida consagrada al Señor, que le busque, que le honre, que le agrade. Fíjense que el Señor le manda a compartir un mensaje que no trataba directamente del amor de Dios primero, sino de su ira. Su maldad ha subido delante de mí. Pregona contra ella. Hay un juicio que se han ganado. ¿Cómo podemos hablar del amor de Dios si primero no hablamos del juicio que le espera a todo aquel que no vive en obediencia al Señor? La gente debe entender que primero su relación con Dios está trayendo juicio, ira delante de Dios. Sus vidas están encendiendo la ira del Señor. Por lo tanto, acójanse a la misericordia y al amor y a la bondad y a la benignidad del Señor, que es paciente para esperar que procedamos al arrepentimiento. La primera cosa, hermanos, que hemos
hemos mencionado en esta mañana, la primera enseñanza es que los dormilones espirituales no están conscientes del llamado ni la urgencia de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a aplicarnos a buscar más de su palabra? ¿Cuántos de nosotros vamos a aplicarnos a administrar bien la semilla que Dios ha puesto en nuestras vidas? A veces tenemos un saco de semillas ahí en la casa, en la bodega. Un saco de semillas con cucarachas. Un saco de semillas con moho. Y no lo utilizamos, no lo sacamos, no lo preparamos para salir a sembrar. La segunda enseñanza, hermanos, que nos deja esta lectura del capítulo 1 de Jonás, es que la disciplina de Dios debe despertarnos del sueño. Actuamos así porque estamos todavía dormidos, hermanos. Actuamos viviendo, mirándonos a nosotros y conformándonos con la vida que tenemos porque estamos dormidos espiritualmente. Pero el Señor que nos ama nos disciplina. El propósito de la disciplina del Señor es despertar a sus hijos de la indiferencia espiritual. Y miren que hay una conexión bien fuerte con Malaquías. La indiferencia de ellos. ¿En qué te hemos deshonrado? No me doy cuenta, Señor, yo creo que estoy andando bien. Yo creo que estoy siendo un buen padre. Yo creo que estoy siendo un buen hijo. Yo creo que estoy siendo un buen ciudadano. ¿En qué te he deshonrado? Mire lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. No le importaba la presencia de Jehová. Pensó que podía escaparse de la presencia de Jehová. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella, ¿para qué? Para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lo mismo puede sucedernos a nosotros. Preferimos estar llenos de otras cosas antes que de la presencia de Jehová. Preferimos ser exitosos en otras cosas antes que estar llenos y cerca de la presencia de Jehová. La disciplina de Jonás no viene por gusto, no viene por coincidencia, por casualidad. Tiene el propósito de corregir su pecado, de despertarlo del sueño espiritual, de sacarlo de la indiferencia que tenía hacia el llamado que Dios había puesto en él. En predicaciones anteriores hemos mencionado, hermanos, que la soberbia y el orgullo lo único que hacen es alejarnos de toda razón y coherencia. Y a veces no nos damos cuenta y pensamos que nuestra vida está bien. Y tenemos frases muy espirituales para responder, simplemente para justificar. No buscar al Señor y llenarnos de su presencia. Porque para buscar frases que justifiquen nuestra pereza espiritual, somos número uno. Porque para buscar frases y respuestas que justifiquen nuestra falta de comunión, somos número uno, hermanos. Nadie nos gana en eso. La soberbia y el orgullo, hermanos, alejan nuestros corazones de toda razón y de toda coherencia. Empezamos a andar en nuestra propia sabiduría.
Tomamos decisiones bajo nuestra propia inteligencia, no bajo la inteligencia de la palabra del Señor. Bajo mi propia inteligencia, bajo mi propia razón, bajo mis propios caminos. Y le digo al Señor, ¿en qué te estoy deshonrando? Y el Señor nos está gritando, pero si me estás deshonrando hace tiempo. Jonás había olvidado que uno de los atributos de Dios es la omnipresencia. Él intentaba huir de la presencia de Jehová, estar lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién pudiera estar lejos de la presencia de Jehová? Dice el salmista, si yo me fuera al abismo, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo del mar, tu cara está delante de mí. Si bajara al Hades y quisiera esconderme en lo más profundo del infierno, ahí está tu rostro. Jonás se había olvidado de algo muy fundamental. Y así como Jonás, mis amados hermanos, muchas veces nosotros también olvidamos que Dios mira todo lo que hacemos. Nos olvidamos de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Que Dios escucha todo lo que decimos. Que Dios escudriña todo lo que pensamos y luego nos preguntamos, ¿por qué, Señor, me disciplinas? No sé por qué Dios me disciplina. No sé por qué Dios está tratando conmigo y quizá toca lo más preciado de mi corazón. Y nuevamente actuamos como Israel en Malaquías. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te deshonramos? ¿En qué te desobedecemos? ¿Por qué, Señor, permites esto en mi vida? Porque pensamos que podemos huir de su presencia y no ser alcanzados por la disciplina y la benevolencia de Jehová. Porque el Señor, a quien ama, disciplina. No deja sin disciplina a sus hijos. No iba a dejar sin disciplina a Jonás, que está huyendo de su presencia, o que al menos él piensa que está huyendo de su presencia. Mire lo que dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar, ¿qué cosa? Jehová no se quedó tranquilo y dijo, bueno, algún día mi hijo va a entender. No, porque a veces lo comparamos al Señor como un padre que ve que nos estamos portando mal, el padre se sienta y se goza en su hijo que se porta mal. A veces romantizamos demasiado al Señor. El Señor nos ama, hermanos. Pero a veces parece que nos olvidamos que el Señor no ama más a nosotros más que a su Hijo. Y cuando nosotros nos apartamos de la vida que agrada a Cristo Jesús, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios nos alerta ante la falta de responsabilidad a su llamado. ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo ya hace mucho tiempo? Yo descanso, hermanos, en el llamado que Dios nos hace a todos. Descanso. Dios me llama a mí continuamente y me dice, Mario, estás pecando. Mario, estás alejado. Mario, estás dejando tu comunión conmigo. Nadie necesita mandarme un texto para yo recibir la palabra de Jehová. El Señor nos habla. Yo no necesito enviarle un mensaje a ninguno de ustedes para decirles las cosas en las que estamos fallando. Porque el Señor nos alerta, no se queda tranquilo. Dios nos alerta. Según lo que leemos aquí, hermanos,
Es Dios quien provoca los fuertes vientos y la tempestad en el mar. En este pasaje es Dios el que está provocando esto. No es coincidencia, no es casualidad, no es que nos está yendo mal en la vida, no es que es simplemente un golpe de falta de suerte, ¿no? Porque a veces, que no me está yendo bien, no he tenido suerte en estas cosas. Si tu vida está en las manos del Señor, ten por seguro que el Señor es el que provoca los vientos y la fuerte tempestad en tu vida. Si tu vida está en las manos del Señor, Él está en control de tu vida. No huyamos de su presencia. No pretendamos que podemos huir de su presencia. Así como no era coincidencia la tempestad en el verso 4, no son coincidencias, mis amados hermanos, las pruebas en la vida de los creyentes, pero a veces nos olvidamos que Dios está tratando con nosotros. No son coincidencias. No nos olvidemos cuánta misericordia ha tenido el Señor en nuestras vidas, porque cuando pasamos por pruebas, como que nos volvemos un poco sensibles por un poco de tiempo, por un corto tiempo estamos sensibles. Señor, yo necesito orar. Señor, yo necesito buscar tu presencia. Señor, yo necesito ponerme a cuentas contigo. Pasa un poquito de tiempo y como que parece que la amnesia espiritual nos va contaminando nuevamente y finalmente regresamos al mismo punto. Nos olvidamos del trato que Dios quiere lograr en nosotros. Nos olvidamos. No nos olvidemos, hermanos, cuánta misericordia Dios ha tenido en el Señor. Si el Señor nos hubiera querido consumir y nos hubiera querido condenar, hermanos, lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Pero si estamos aquí vivos y si estamos respirando y si Dios ha restaurado nuestros matrimonios y si Dios nos ha dado un trabajo y si Dios ha restaurado nuestras vidas, nuestra salud, nuestros corazones, no es para que nos olvidemos de Él. ¿Cuántas cosas había visto Jonás como profeta del Señor en su vida? Y ahora Jonás quiere huir de la presencia de Jehová. ¿Cuánta misericordia primero Jonás había recibido para luego él mostrarse también misericordioso e ir a Nínive y predicar fielmente su palabra? Jonás simplemente quería hacerse el desentendido, hermanos. Mire lo que dice el verso 5. Quería olvidarse de todo, me hago el loco. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? A dormir. Todo el mundo preocupado, todo el mundo atento, todo el mundo desesperado. Y Jonás, bien, gracias. Y así a veces estamos, hermanos. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor con nosotros y nosotros durmiendo? Bien, gracias. Debemos tomar, hermanos, resoluciones de arrepentimiento y fe. Resoluciones de arrepentimiento y fe. ¿Alguna vez pensaste que ya no necesitas arrepentirte? Tenemos que seguir arrepintiéndonos, hermanos, de cada día, de las cosas de cada día. Porque seguramente en algo estamos tropezando. No importa cuánta experiencia, cuánta gloria había visto Jonás con su Dios, con Jehová. Él se estaba olvidando, él se estaba tropezando. ¿Qué quita, hermanos, que a nosotros nos pase lo mismo que a Jonás? Todos estos ejemplos que encontramos en las Escrituras, de Israel, de Jonás, de David, de Sansón y tantos personajes, hermanos, no es para verlos de lejos, es para vernos a nosotros allí.
Es para mirarnos allí, hermanos. Ese es el espejo de las Escrituras. Y es interesante lo que dice aquí el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede a ti? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, le dice. El patrón de la nave, un hombre pagano, un hombre que no conocía al Señor, un hombre que no adoraba a Dios, le sugiere dos cosas a Jonás. Primero, que se levante de su sueño. Y segundo, que clame a su Dios. Un hombre pagano diciéndole a un cristiano que se levante y que clame al Señor. Un hombre pagano diciéndole a un cristiano que sea un poquito más espiritual. Y tú eres cristiano, ¿y por qué no estás en la iglesia el día de hoy? Como tú dices que eres cristiano. Tú eres cristiano, ¿y qué haces viendo la novela si tienes estudio bíblico el día miércoles? Y la vecina le dice: oye, fulanita, y está viendo aquí la novela, y no dice que tú eres cristiana. A veces, hermanos, los que no conocen al Señor, Dios los usa para avergonzarnos. La restauración viene cuando nos levantamos del sueño. La primera cosa que el Señor quiere utilizar en nuestra vida, hermanos, de este pasaje, es decirnos que debemos levantarnos del sueño. Levántate de ese sueño dormilón. Levántate, despiértate. Cuando no reconocemos que estamos andando mal, cuando el Señor me habla y yo simplemente me le duermo, porque somos expertos. Cuando Dios me habla y yo me duermo, y el Señor me está hablando y estoy bien dormido, bien cansado de escuchar al Señor, bla, bla, bla. ¿Cómo podemos darnos cuenta que no estamos andando bien? A veces es necesario, hermanos, que nos demos cuenta que no andamos bien. La primera cosa que nos hace dar cuenta de que no andamos bien es la palabra del Señor. En la palabra del Señor tenemos el espejo más certero de cómo lucimos ante Él. ¿De qué es lo que hay dentro del corazón de Dios hacia mi vida? Préstale atención a su palabra y te vas a dar cuenta en qué cosas no estamos andando bien. No esperemos que el pastor vaya a tocar la puerta: a ver, hermano, quiero hablar con usted. No espere que el pastor le mande una carta. No espere que el pastor lo cite aquí en la iglesia y lo siente ahí y le dé una zarandeada ahí bíblica. No, hermanos. Abre tu Biblia. ¿Quieres saber en qué no estás andando bien? Abre tu Biblia. Te vas a dar cuenta rápido. Nos vamos a dar cuenta rápido de esto. Lee lo que tú quieras. El Señor te va a hablar, va a utilizar su espíritu. Te va a redarguir, nos va a redarguir de pecado. Yo no creo que yo sea aquí el único a quien Dios redarguya de mi pecado. Yo no creo que aquí yo sea el único a quien Dios lo ande latillando a cada rato porque ando pecando. Si abrimos nuestras Biblias, Dios nos va a zarandear, hermanos. Lo primero que Dios usa para hablarnos es su palabra. Ella es el espejo seguro para mostrarnos cómo estamos luciendo delante de Él. Y segundo, por medio de la iglesia. Dos cosas importantísimas: su palabra y la iglesia. Mis hermanos, el pecado, por más interno que sea,
por más escondido que yo lo tenga, por más camufladito que lo quiera tener aquí, se hace visible ante los demás. Si mi pecado es el orgullo, la iglesia lo va a saber. Si mi pecado es la arrogancia, la iglesia lo va a notar. Si mi pecado es la pereza espiritual o la pereza de cualquier tipo, Dios lo va a mostrar a su iglesia. Y su iglesia está llamada a participar como la voz del Señor para decirle: hermano, lo que estás haciendo no es correcto delante del Señor. Levántate. Deja que la iglesia te hable, porque a veces queremos que Dios se incline y físicamente nos diga algo, audiblemente nos diga algo. Cuando tu hermano o tu hermana te dice algo, tómalo en cuenta. Específicamente si tu hermano viene con la palabra del Señor y te dice: así dice el Señor, no estás actuando bien, no estás obrando bien, estás perdiendo el tiempo, Dios quiere usarte. Dios quiere que salgas de ese letargo espiritual. Dios quiere que dejes de vacilar. A veces andamos vacilando, probando a ver qué es lo que más nos satisface en esta vida. Entonces pisamos por aquí, está bonito. Pisamos por acá, no mucho. Y andamos vacilando a ver qué encontramos en los rincones de la tierra, hermanos, si no nos centramos en lo que Dios quiere hacer por medio de su palabra. Escucha a la iglesia, por medio de la iglesia, hermanos. No desechemos la palabra de amonestación que uno o varios de nuestros hermanos nos den para levantarnos del sueño espiritual. Levantémonos. Levantémonos. La primera cosa que vemos aquí por parte del dueño de esta embarcación es que se levante. La segunda es que clame al Señor. Clama a tu Señor. Un pagano diciéndole a un tremendo profeta de Jehová cómo debía actuar en la vida espiritual. Una vez que hemos reaccionado de nuestro sueño espiritual, lo segundo que debemos hacer es clamar al Señor. Si tú reconoces y si reconocemos el día de hoy que hemos estado dormidos y el Señor nos abre los ojos y nos levantamos, ¿sabe la segunda cosa que tienes que hacer el día de hoy? Clama al Señor y pídele perdón. Levántate primero de tu sueño, y si tienes debilidad en tu vida espiritual, y si tienes debilidad en la disciplina espiritual, y si tienes debilidad de hacer las cosas que Dios nos manda, clama al Señor. Él nos escucha. La palabra de Dios dice que Jehová está cerca, está atento, está cercano a los humildes. Clama al Señor. Es interesante ver cómo un hombre pagano le dice a uno cristiano que clame a su Dios. A veces, hermanos, parece que hay más coherencia, hay más sabiduría y más humildad en gente que no conoce al Señor que en gente que viene a la iglesia y sirve en un ministerio. A veces la gente que no conoce al Señor me trata mejor que otros que sirven al Señor y tienen años en el Evangelio. A veces los peores tratos que uno puede recibir en esta vida no viene de gente que no conoce al Señor. A veces viene de gente que está en la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que un hombre pagano le diga a un cristiano
Clama a tu Señor. Busca a tu Señor. Ponte a cuentas con tu Señor. Dedícale tiempo a tu Señor. Mis amados hermanos, clamar al Señor es un derecho que Dios nos da ante el pecado. Dios no nos abandona en el pecado, Él está con nosotros. Nos da el derecho, la oportunidad de venir delante de su presencia nuevamente y decirle: Señor, perdóname porque no he entendido lo que es ser tu hijo. Hermanos, esto no se trata de una oración, ni se trata de un levantar la mano. Esto se trata de empezar a obedecer al Señor, de vivir como Él nos enseña que debemos vivir. Confesar el pecado y apartarnos de ese pecado trae restauración del Señor. ¿Quieres ser restaurado en esta mañana? ¿Quieres restaurar tu vida espiritual delante del Señor? Clámale. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Clamemos al Señor. Dios no solo nos llama a predicar su palabra, también nos llama a vivirla, a ponerla en práctica. La predicación del Evangelio, hermanos, es urgente. No olvidemos que esa predicación va a ser chocante para aquellos que la escuchen, pero debemos obedecer. Sea que la escuchen o no la escuchen, Dios nos llama a predicar su palabra. El propósito de la disciplina del Señor es despertar a sus hijos de la indiferencia espiritual. ¿El Señor te ha disciplinado? Si te ha disciplinado, te trata como un hijo. No te desanimes. No te desalientes. No menosprecies el día de tu disciplina. Anótale. Hoy, miércoles 25 de octubre, el Señor me disciplinó. Tenlo ahí anotado. No te olvides de la disciplina del Señor, porque sirve de mucho. No te olvides que un día el Señor te disciplinó y con su misma mano luego te sanó. Con su amor te restauró. Anota el día en que fuiste disciplinado, porque si Dios te disciplinó es porque te ama y te trata como su hijo. No menosprecies la disciplina del Señor. Debemos tomar resoluciones de arrepentimiento y fe, levantarnos del sueño, despertar del sueño y segundo, clamar al Señor. Clama al Señor, clamemos al Señor con todo nuestro corazón y pidámosle a Dios que nos permita librarnos de ese pecado que nos asedia, de ese carácter que nos enferma, de esa inmoralidad que todavía no quiero soltar, de la indiferencia espiritual con la que quiero tratar a los demás. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta preciosa mañana. Gracias te damos porque Jonás, Señor, este libro precioso, inspirado por el Espíritu Santo, tiene mucho que hablarnos en toda esta temporada que estaremos meditando sobre él. Gracias, Señor, por Malaquías. Gracias, Señor, por Corintios. Gracias por Juan. Gracias por, Señor, Santiago. Gracias por todo lo que nos has permitido hasta aquí recorrer. No queremos, Señor, prestar atención a fábulas, a filosofías, a cosas, Señor, que vienen de este mundo de mentes humanas. Queremos, Señor, recibir la palabra del Señor, por más dura que suene. No queremos perder el tiempo, Señor. Queremos escuchar y prestar atención a tu palabra, Señor. Yo sé que tú nos has, Señor, hablado fuerte en el día de hoy. A mí me hablaste fuerte. Permite, oh Dios,
Que la misma tristeza con la que a veces, Señor, vengo a tu casa a predicar tu palabra, mis hermanos también experimenten esa tristeza que nos da restauración, esa tristeza que nos hace, Señor, despertarnos del sueño. A veces queremos salir gozosos de la iglesia, a veces queremos salir llenos de tranquilidad después del culto. No nos dejes salir tranquilos. Llévanos tristes el día de hoy a nuestras casas por habernos mostrado nuestro pecado, por habernos mostrado nuestra indiferencia, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, nuestra religiosidad. Padre bendito, llénanos de ti, de tu presencia. Permítenos estar cerca de ti, no como Jonás, que quiso, Señor, apartarse de tu presencia, irse a Tarsis. Permítenos estar, Señor, siempre alineados, sintonizados con lo que dice tu palabra. Yo te ruego, Dios, que levantes del sueño a cada uno de los que estamos aquí. No a mis hermanos, a todos los que estamos aquí. Todos necesitamos, oh Dios. A veces somos dormilones evangélicos, oh Dios. Permítenos, Señor, ser buenos hijos tuyos, buenos siervos tuyos, buenos cristianos, seguidores de ti, representantes de ti, Señor. Que cuando la gente vea nuestra mansedumbre pueda decir: oye, Cristo vive en él, definitivamente. Que cuando nosotros no paguemos mal por mal, la gente pueda darse cuenta: esa persona tiene a Cristo en su vida. Permítenos ser buenos embajadores de ti. Permítenos darle importancia, Señor, a tu palabra, que es la palabra profética más segura. Es la revelación, es la visión, es lo que hay en tu corazón. Gracias te damos, te honramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.